¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual iniciamos ya formalmente este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, después de lo que fue el viernes la inauguración que hizo, la presentación y el discurso del presidente Javier Milei. Empiezan ya este periodo de sesiones ordinarias en el cual se discuten aquellos temas, aquellos proyectos que va a ir enviando el Poder Ejecutivo Nacional, y ya hay indicios de algunos proyectos. Algo habló el propio presidente. Durante el fin de semana también habló el titular de la cartera política, el ministro del Interior, Guillermo Francos, respecto a diferentes proyectos a enviar a este Congreso de la Nación. Y por supuesto también se suman proyectos de los cuales también venimos hablando desde hace algunas semanas, que tienen que ver con los presentados por los diputados nacionales. Claro, ahora tendrán que conformarse las comisiones de trabajo y todo ese material, todos esos proyectos que ya ingresaron, que están ingresando y que ingresarán, tienen que ir dirigidos a las diferentes comisiones para que empiece, para que se inicie un tratamiento legislativo. De todo esto vamos a estar hablando en la próxima hora. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Descansaste? Poquito. Ah, bueno, me alegro. Bueno, como bien comentabas, dio algunas pistas el presidente Javier Milei de por dónde pasará la agenda legislativa. La novedad es que va a enviar proyectos más allá de la ley de bases. Por ejemplo, anunció una iniciativa vinculada con los sindicatos para ponerle un límite a la elección de los secretarios generales. Otra iniciativa que estaba metida, sin mal no recuerdo, también en la ley de bases, que tiene que ver con la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el caso de los presidentes y vicepresidentes, que no olvidemos que correría a partir de que se sancione la ley, no sería retroactiva. Y por último, otro de los que se me viene ahora a la mente, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que ese no fue tan bien recibido ni siquiera por los diputados y senadores del PRO. Bueno, ahí la reforma política, ¿no? Ahí está parte de la reforma política, pero hizo un especial hincapié en eso, que es cierto, estaba dentro de los capítulos que quedó afuera del megaproyecto. Muy bien. Temas a discutir por este Congreso Nacional. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos, para Débora también. Bueno, a mí me quedó resonando una frase que lanzó Javier Milei una vez que terminó esta apertura de las sesiones ordinarias, que dijo: hago una apuesta para que me demuestren que estoy equivocado. Es como una especie de desafío que entendemos que así se lo toma un poco el presidente de la Nación, esto de los proyectos que envía, cómo lo toman, cómo lo tratan, qué respuesta tiene, cuántos votos positivos y cuántos negativos o cuántas abstenciones logran en el Congreso. Pero esto es un poco más fuerte, porque aquí en esta, y hace la referencia lógicamente a lo que llamó el Pacto de Mayo, que se va a desarrollar en Córdoba, en donde luego mencionó que no se olviden que Córdoba es donde nació Conan, su perro, digamos, e hijo, como él lo menciona, tan recordado. Pero esto me parece una frase muy interesante. Es un desafío para que me demuestren que me estoy equivocando, pero al mismo tiempo hay que saber cuánta participación van a poder tener los gobernadores para poder, mostrar sus diferencias. ¿Cuáles pueden ser las modificaciones de estos 10 puntos dentro de los mismos, ¿no? Porque es muy abarcativo el nombramiento de los 10 puntos, y después cómo se irán desarrollando. Y al mismo tiempo, una vez que quedó abierta justamente el periodo ordinario, bueno, empezar a ver cómo será el movimiento aquí en la Cámara respecto a la conformación de las comisiones. Claro. Bueno, temas centrales, ¿no? Por parte de los legisladores nacionales, la conformación de las comisiones. Recordemos que esa facultad, el cuerpo entero se la ha entregado, se la ha otorgado al presidente de la Cámara, a Martín Menem, cuando lo eligieron presidente del cuerpo, y Martín Menem será el que tiene que organizar en los próximos días, en las próximas semanas, ya lo que van a ser las comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Punto por punto, ahí dice nuestro graph, los ejes del discurso presidencial. Habló Milei en la Asamblea Legislativa de esta manera. Diputados y senadores del Congreso de la Nación,
gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual, mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que empresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina.
Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Bueno, ahí estaba parte del mensaje, parte del discurso del presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa el viernes a la noche y dando inicio a este periodo de sesiones ordinarias que, repetimos, es el periodo en el cual empiezan a discutirse todos los proyectos, los propios del Ejecutivo y también los que presenten los diputados y, en el caso de la Cámara Alta, los que presenten los senadores nacionales. Débora, hablamos de proyectos, entonces, ¿qué podemos agregar? Así es, Fer, como vos comentabas, a partir del viernes a las 21, difícil que haya en sesión un sábado acá, pero puede pasar, podrían comenzar a tratarse todos los proyectos de ley enviados no solo por el Poder Ejecutivo, autorizados por el Poder Ejecutivo, sino también los que envíen los diputados. Así que podría tratarse, por ejemplo, este proyecto de ley que busca incorporar al IPC en la determinación del salario mínimo vital y móvil. Esta iniciativa fue presentada por la diputada de la UCR por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koenig, que básicamente propone 3 modificaciones a la ley de empleo, que es la ley 24.013, para fortalecer el proceso de construcción de acuerdos en el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil, que ahora les voy a contar en qué incide la determinación del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué plantea la diputada? Establece que la determinación periódica del salario mínimo vital y móvil sea prevista para todos los meses del año y para evitar la no determinación por falta de convocatoria a sesión, ¿no? Del Consejo del Salario cuando se reúne y se define. Porque, ¿qué pasa? Hasta tanto no se convoca, queda el salario mínimo vital y móvil que se acordó, mientras la inflación continúa y obviamente los que cobran la mínima o todo lo que esté atado al salario mínimo se deprecia, ¿no? Entonces busca justamente hacerle frente a la inflación. En segundo lugar, lo que propone la diputada es incorporar la variación del índice de precios al consumidor, el IPC, como criterio para definir el quantum del salario mínimo vital y móvil, que es el índice que mide el INDEC todos los meses y justamente de alguna manera garantizar que no se pierda el poder adquisitivo. Y el tercero, que tiene que ver justamente con esta reunión o del Consejo, ¿qué plantea la diputada? Especificar el proceder en materia de plazos en caso de no lograrse la mayoría requerida para la toma de una decisión en una primera sesión del Consejo. Se aclara que debe convocarse a una nueva sesión en un plazo no mayor a 10 días y que ese encuentro tiene que ser presencial. Siguiente plaquita. Pasamos. Ahí está. Ante el fracaso de esta segunda reunión que se lleva adelante, el presidente de ese cuerpo tiene el deber de laudar, es decir, de definir cómo se actualizaría. Porque ¿qué es lo que plantea acá la diputada? Es que la ley actual no establece ningún plazo, se propone que se fije un tiempo de 7 días para que se tome una determinación sobre cómo actualizar este salario mínimo vital y móvil. Básicamente que si no hay acuerdo, si no hay reunión, si no hay lo que fuere, aún así se pueda actualizar esta cifra. Pasamos a la siguiente plaquita. Los fundamentos que plantea la diputada radical. Este sueldo básico tiene un impacto enorme en las dinámicas de convivencia económica argentina. Por ejemplo, se utiliza como referencia para diferentes programas sociales. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo equivale a un 50% del salario mínimo. Pasamos a la siguiente placa. La prestación por desempleo equivale al 75% del salario mínimo. El programa Acompañar equivale a un salario mínimo vital y móvil. Y también se utiliza como límite en otros programas administrados por la ANSES, como por ejemplo las becas Progresar, el grupo familiar
del solicitante no debe superar 3 salarios mínimos o, por ejemplo, para la AUH. Claro. O sea, si no se actualiza esto, no solo se ve perjudicado el que gana la mínima, Claro. sino que también el que recibe una AUH o el plan potenciar trabajo, lo que fuere. Y Por hasta eso- puede haber también acuerdos y contratos entre privados. Totalmente, que te toman el establecidos salario como mínimo. índice, Exactamente. la variación del salario mínimo. Entonces, si no se actualiza, vos quedás con ese... No tenés Exacto. una herramienta para reclamar que te actualicen el salario. ¿Qué dice la diputada? Con esta propuesta pretendemos que el salario mínimo vital y móvil cumpla con el objetivo por el cual fue creado, que es garantizar un ingreso mínimo por trabajador que le permita acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, así como también ser una herramienta en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. Este es otro de los fundamentos que plantea la diputada al presentar esta iniciativa, y no sé si me queda alguna más. No, ahí está. No, me esta es parece, la ya está, última. esta es la última. Bueno, este es el proyecto de ley. Vamos a ver que van a surgir muchos proyectos de ley vinculados con la inflación, que es obviamente uno de los principales objetivos que se puso el gobierno de Javier Milei, que es bajar la inflación. Hasta tanto va a ser un tema que lo vamos a escuchar seguido acá en el Claro. Congreso, ya lo estamos viendo con iniciativas como esta. Bueno, gracias, Débora. Ahí está, parte de la agenda. El presidente habló también del tema laboral, una modernización, algo que el propio gobierno nacional había enviado en su momento en el marco del dictado del decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que después fue judicializado y que está por ahora con, digamos, un amparo judicial. En el medio está la decisión y la definición que tiene el gobierno de avanzar con algún proyecto sobre el tema, y propiamente también en lo que tiene que ver con el mundo laboral, lo vinculamos a este tema del salario mínimo. Hay sectores de la oposición denominada dialoguista, que ya le han anticipado al propio gobierno que están de acuerdo en una modernización laboral. Exactamente, y lo que te planteas es el DNU, al haber sido judicializado, por ejemplo, en el capítulo vinculado con reforma laboral, quedó más bien como un queso gruyere porque hay partes Claro. que no corren. Una de ellas es la reforma laboral, y ¿qué es lo que dicen? Si el presidente hubiera enviado un proyecto de ley para modernizar las relaciones laborales, seguramente hubiese reunido los votos suficientes y Claro. no estaría paralizado en la justicia. Así que habrá que ver si el presidente envía un nuevo proyecto, y no te olvides que fue incluido dentro de los 10 puntos del Pacto de Mayo. Él habló ahí de Claro. una reforma laboral, así que ¿quién te dice si de acá al 25 de mayo no se avanza en una iniciativa que de alguna manera levante lo que se cayó del Claro. DNU, ¿no? Bueno, Gonza, eso también. En parte está uno de los proyectos que podría ingresar para la discusión del Congreso, para la discusión entre los propios legisladores nacionales. El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló de una nueva movilidad jubilatoria. Sí. Ahí también hay proyectos sobre el tema. Sí, exactamente. A ver, recordemos que la coalición cívica Sí. había presentado un proyecto en esta perspectiva, y el propio Milei fue el que volvió a mencionar a los jubilados. Recordemos en el discurso del otro día, más allá de todas estas controversias que se van dando en el sentido de que pasa el tiempo y todavía no hay una nueva modificación para lo que es la movilidad jubilatoria, volvió a ser el eje y hablando de que no tienen que ser perjudicados los jubilados. Claro. Por eso nos da a entender que dentro de este Pacto de Mayo, ahí podría llegar a estar la solución, aunque entendemos que podría estar antes, ¿no? Porque de acá a mayo pasa mucho tiempo y en este sentido, si los porcentajes no suben en cuanto a la percepción jubilatoria, estarían quedando o seguirían estando muy atrasados, Claro. que era lo que se estaba discutiendo cuando se discutió, por ejemplo, el proyecto de bases, Sí. que decían, bueno, implementarlo con el IPC está buenísimo, pero el problema es que estaba quedando un porcentaje altísimo de la inflación de enero que no hubiese Claro, sido ¿cómo se incluida. compensa? Claro, ¿cómo se Ahí compensa está. eso? El famoso puente, ¿no? El empalme también, sí, el puente empalme. El empalme, entre el viejo sistema y el nuevo, que eso ya pasó en la época de Alberto Fernández. Y en la época de Mauricio Macri, También. que se acuerdan que hablan de las famosas 14 toneladas de piedra. Sí. Lo cierto es que si vos hablás con los bloques dialoguistas, ellos no olvidemos que la ley de bases en un principio suspendía la fórmula previsional. Claro.
Y después empezaron a haber conversaciones con los bloques dialoguistas, como bien dice, la discusión era el tema del empalme, y en estos últimos días, hablando con bloques dialoguistas, ellos lo que te plantean es que no están tan lejos, o sea, podría haber un acuerdo más temprano que tarde para sacar una nueva fórmula previsional que justamente, como hablábamos del salario mínimo, que haga que los jubilados no pierdan poder adquisitivo y que no queden a discreción del Poder Ejecutivo, que de alguna manera trata de compensar con los bonos, pero que los bonos no alcanzan a todos los jubilados y que siempre queda a discreción del gobierno del momento en que pueda o no, o decida dar esos bonos. Y también, perdón, Fer, hay un punto muy importante que me parece que nos estamos salteando o olvidando y es muy importante. En el medio de la enumeración de cuáles son estos 10 puntos que se van a tratar, Milei habla de que se pueda dar la libertad de aquellos jubilados que lo prefieran, opten por una jubilación privada. Sí. Ese es otro de los temas. Y que se va a tener que seguir de cerca para saber cómo se va a contemplar esto, cuál va a ser la postura de los gobernadores, porque acá Milei habló de una cuestión libertaria o liberal de poder elegir, de darle la oportunidad. La vuelta de las famosas AFJP de las 90. Hay que ver cómo es el proyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo. El de la coalición cívica, que ya tiene estado parlamentario, habla de modificaciones en torno a de qué manera se va a componer la fórmula, ¿no? Poniendo una base fuerte en lo que tiene que ver con el IPC o el índice de inflación. Ahora, lo que está trabajando el Ejecutivo a lo mejor puede llegar a ser que trabaje también una nueva movilidad jubilatoria basada en inflación y que tenga algún artículo donde crea nuevamente administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Exactamente. Habrá que ver eso también. Si recordemos que cuando surgieron las AFJP fue una ley específica. Pero puede estar dentro de la ley de movilidad jubilatoria, puede estar también un apartado que tenga que ver con crear también unas nuevas administradoras. Sí, un sistema privado que conviva con el público. Habrá que ver si eso reúne los votos. Hablando con gente también, de vuelta, de los bloques dialoguistas, están muy cerca del proyecto de ley que vos mencionabas de la coalición cívica, que le introduce modificaciones al sistema actual que conocemos. No contempla ninguna pata privada ni nada en ese sentido. Ahí abriría otro capítulo y otra discusión. Es muy posible que a lo mejor los sectores dialoguistas le señalen al gobierno en pos del diálogo y de los acuerdos, decir, avancemos con la movilidad jubilatoria, un proyecto para una jubilación privada que quede más para adelante o que ingrese un proyecto específico. Exactamente, en paralelo. Empezaron a conocerse también el Congreso y el Ejecutivo. Recordemos que no se conocían los actores. Exactamente. Javier Milei envió un decreto con 366 artículos, el DNU, envió una ley con 600 artículos, la ley de bases, y después empezaron a consensuar, empezaron a hablar. El DNU sigue ahí, pero están en conversación y hay varias ramificaciones del DNU. Sí, y fíjate que desde que arrancamos el programa tocamos 5 o 6 temas diferentes, sin tocar todavía otro de los temas importantes, que es el impuesto a las ganancias, proyecto que posiblemente tengamos en los próximos días o semanas. Igual, ojo, nos queda medio programa todavía. Sí, por eso. Hay que ir acomodándolo. Claro, también. vamos en dosis pequeñas. Exacto. Pero eso podría ir atado al pacto fiscal del que habló el presidente, junto con la ley de bases, para después firmar el pacto, muchos pactos, el pacto de mayo, ¿no? Así que ahí podría estar ganancias que no olvidemos que están pidiendo a las provincias que se las compense por la suba del piso del mínimo no imponible que el propio Milei y buena parte de los hoy gobernadores de Unión por la Patria acompañaron y que hoy les está jugando en contra. Y que seguramente los gobernadores irán con una carpeta, con un proyecto, señalando la necesidad de coparticipar otros impuestos. Exacto. Y en parte de las conversaciones es eso también el juego de los poderes, ¿no? Entre lo que plantea el Ejecutivo, lo que piden las provincias, lo que puede resolver el Congreso. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar de los temas que habló el presidente
Y otro de los temas que queda pendiente también es el tema del impuesto a las ganancias. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, el inicio de esta semana, el inicio del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en el cual se discuten los proyectos de los diputados, los proyectos del propio Poder Ejecutivo, a partir de lo que fue el mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado día viernes, inaugurándolo. Nos vamos ahora directamente a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, Fernando. Muy agradecido con la invitación a participar en el programa. Pero por favor, es un gusto. Bueno, Carlos, primero, ¿qué es lo que dejó el mensaje del presidente? Bien, hubo varias partes en las que se lo puede dividir de acuerdo a los conceptos o los temas que abordó, del estado de situación, acciones tomadas, motivación de las acciones tomadas y finalmente con un cierre donde propone buscar un nuevo acuerdo, el acuerdo de mayo, a firmarse en la provincia de Córdoba para establecer en base a 10 puntos esenciales el nuevo rumbo de la República Argentina, acuerdo al que se arribará luego de que se acepten y se pongan en funcionamiento la ley bases y el paquete fiscal que se le dice. Yo creo que se bajó bastante los decibeles de la confrontación y el presidente siempre está proclive a acordar, porque usted se acordará, bueno, tabula rasa, bueno, acá está proponiendo un marco de concordia, estableciendo claramente que la conducción y la administración del país es el mismo Javier Milei, así que nosotros esperamos que la cuestión prospere y que empecemos ya esta semana, como primera semana, luego con el periodo ordinario en función a buscar el cronograma para el tratamiento de la ley base principalmente. Directamente ya empezar a trabajarlo en las comisiones, en comisiones que ya están formadas, que están conformadas ya desde principios de enero. Ahí, esta semana podría haber novedades. Sí, yo entiendo que, dada la invitación y lo expresado por el señor presidente, teniendo ya giro a las comisiones, ese proyecto, porque volvió a comisión, no se le cambió el giro, está en condiciones de volver a convocarse el plenario para buscar algunos ajustes de último momento y lograr el dictamen. Yo creo que se arrancaría de un escalón superior, porque ya la discusión en comisión significa que se mejore en algunos aspectos el texto y otras cuestiones que fueron separadas, pero el tratamiento es el tratamiento del proyecto en sí, que creo que no va a ser muy laborioso llegar a un dictamen, por lo menos en las condiciones que se había acordado. Bueno, en el medio está la posibilidad de el ingreso, lo dijo el fin de semana el ministro del Interior, de un proyecto, por ejemplo, para modificar la movilidad jubilatoria. Algo que en el proyecto de ley de bases se hablaba, pero me parece que este proyecto sería mucho más específico con algunos datos más concretos. Sí, en el proyecto de ley de bases se tocaba el tema que ha pedido la Unión Cívica Radical y otros actores de la vida parlamentaria, se lo sabe junto con el paquete fiscal, y que apuntaba, bueno, a incorporar la pérdida de valor del poder adquisitivo de las jubilaciones en la fórmula. O sea, que a partir de marzo se pueden ajustar por inflación. La fórmula, por supuesto, tiene que tener relación con la realidad. Uno no puede hacer algo que esté descolgado de la realidad, ni para más ni para menos, sino apuntar, bueno, la recaudación de los recursos del Estado y los recursos del sistema jubilatorio provienen de la economía en que estamos viviendo y en las condiciones en que está. Cualquier fórmula para mejorar las jubilaciones no puede ser una cuestión que la lleve a niveles impagables, pero tampoco lleve a la miseria. Y que yo siempre considero que los proyectos deben ser tratados a la luz de la realidad económica que nos toca vivir y no de algo virtual o imaginario que pueda existir en la cabeza de los legisladores. Carlos, ¿cómo imagina el rol de los gobernadores a partir de esta invitación que hace el presidente de la Nación? ¿Los ve participando a los 23 gobernadores más al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo pienso que
en interés, y sobre todo aquellos que entienden el verdadero federalismo. El federalismo es una forma o reglas de coexistencia entre la nación que existe por facultades delegadas y los distritos provinciales. No es como por ahí se puede interpretar de los dichos del gobierno de Salta, que el federalismo es pague las otras jurisdicciones para que gaste yo. El federalismo no se da a través del ingreso, sino de la organización político-administrativa y de las facultades que reservaron las provincias para sí. El federalismo no es la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es una entelequia para tratar de eliminar las asimetrías en el desarrollo del país, pero que lamentablemente no lo han entendido así los gobernadores. Lleva mucho tiempo de vigencia esta ley de coparticipación y los móviles que motivaron no solo la del año 89, de la del año 74 y otros regímenes parciales que existieron en el pasado, era llevar equidad en la posibilidad de desarrollo y progreso equilibrado de toda la nación. Pero claro, en vez de fijarse en la finalidad de la existencia y de por qué las provincias reciben esos fondos, se fijaron en la necesidad, sobre todo en el último tiempo, de aumentar la planta personal, utilizar esa mayor cantidad de recursos para tener una organización política, en el caso de Salta, para utilizar sin ningún tipo de control el avión sanitario, la designación de personal, la propaganda, o sea, utilizar el dinero público para tener medios que hablen bien del gobernador y hablen mal de los opositores. En fin, se desnaturaliza. Eso no es conducente al fin por el cual existe la coparticipación. Usted puede cambiar la ley, que cambiemos la distribución, incorporemos más recursos, pero si en la conciencia y en el entender de los gobernadores no se aparta esto que ha venido rigiendo, que es recursos sin costo, porque no lo pagan los salteños, viene de otras jurisdicciones, lo gastamos como parece y en algunos casos sin rendir cuenta. Yo en una reunión que tuve con algunos miembros del gobierno, yo expresé que en cualquier modificación que pudiera existir en el régimen de coparticipación o en la asignación de recursos discrecionales, tendríamos que establecer primero claramente un límite de admisibilidad de la ayuda a la provincia, y tiene que estar dada por la transparencia y los parámetros o medidas vigentes en el territorio contra la corrupción. Porque si no, llegan y es como tirar al triángulo las Bermudas, claro. Uno no sabe dónde va a parar. En la provincia de Salta se ha recibido muchísima ayuda durante el gobierno de Alberto Fernández, eso no voy a negar, pero realmente no se ha visto. No hay obra pública, se promociona construcción de vivienda que se hizo con fondos nacionales por aparte. En fin, nosotros no podemos sostener que es federalismo recibir dinero por el cual la gente después no sabe a dónde va a parar. El federalismo se da por una ida y vuelta. El respeto a las facultades y la autonomía de las provincias, y que en materia de recursos, si uno cedió a la nación, y bueno, estará en cabeza de aquel que decidió hacer esa cesión de las facultades para imponer materias que corresponden a las provincias. Claro. Son los impuestos directos. Carlos, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. El agradecido siempre seré yo, don Fernando, y espero verlo pronto, así puedo estrechar su mano. Que tenga buenas tardes. Un gusto, gracias Carlos, buenas tardes. Ahí estaba Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. El Congreso también empieza en parte a ir teniendo expectativas, ir palpitando lo que son las reuniones previas entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y también en qué puede terminar la posibilidad de ciertos acuerdos políticos principalmente, más allá de los acuerdos fiscales, en lo que va a ser el pacto del 25 de mayo, el pacto de mayo en la provincia de Córdoba, porque a partir de esos acuerdos, de esos entendimientos, empieza también a jugar un rol del Congreso, porque se va a necesitar la ratificación parlamentaria. Exactamente. Bueno, uno de los 10 puntos es justamente, como decía el diputado, modificar la ley de coparticipación, que al mismo tiempo no solo tiene que pasar por el Congreso, sino por las legislaturas provinciales, así que ahí tenés que tener un trabajo muy, muy fino, porque con que un solo gobernador se niegue, se te desploma todo. Y ojo con aquellos sectores que quieran pararse, o gobernadores que quieran pararse como opositores, y que usen este tipo de intentos de modificar la ley de coparticipación para diferenciarse del presidente. Tengo algunos nombres en la cabeza, no los voy a deslizar,
pero pueden imaginarse cuáles. Bueno, a ver, hablando de gobernadores, hablando de pacto, hablando del pacto de mayo y de los puntos esenciales y centrales, el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa habló de esta manera. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Bueno, ahí estaban los anuncios del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, ante diputados y senadores de la Nación el viernes por la noche, y muchos de estos temas, muchos de estos puntos, de estos 10 puntos, fueron escuchados también, Gonza, en lo que fue la discusión del proyecto de ley de bases. Sí, y muchos otros en el DNU, ¿no? 70/2023. Totalmente. Y además tengamos en cuenta que al escuchar los títulos uno dice, bueno, pero ¿a qué se refiere exactamente? Claro. Bueno, seguramente esto va a estar mucho más ampliado. Pregunto, ¿estará más ampliado mañana en la comisión bicameral, que hasta unas horas antes de comenzar el programa todavía no estaba la convocatoria oficial? Me refiero a la comisión bicameral, sí, compuesta por 8 diputados, 8 senadores, y que ya tuvo 2 reuniones en el Salón Arturo Illia, y que en esta tercera reunión pactada para mañana iba a tener la presencia, o tendrá la presencia justamente, de ministros de mucha importancia, entre ellos Pose, y también la presencia de Caputo,
Claro. Por eso digo, no hasta estas horas, por lo menos de manera confirmada, no estaba ni en la página oficial de diputados ni en la página oficial del Senado, pero sí lo que quedará por delante es conocer con amplitud estos 10 puntos. Y bueno, algo decíamos recién, ¿no? Acá mencionaba Javier Milei como un sistema previsional mixto, Claro. ¿no? Dentro de este pacto que, ojo, hablamos de un pacto de acá al 25 de mayo, no falta mucho. Al mismo tiempo debe trabajar rápidamente el gobierno en esto, pero que se le dé aquí a los jubilados que aportaron lo que merecen, pero al mismo tiempo aquellos que quieren hacerlo de manera privada que lo puedan hacer. Claro. Bueno, ahí están parte de las conversaciones que seguramente empezarán a tener ya en los próximos días. Hoy por la tarde se prevé una reunión del jefe de gabinete, el ministro del Interior y el ministro de Economía para diagramar de qué manera van a empezar la ronda de conversaciones con los gobernadores, que también van a hablar sobre el tema fiscal. Me parece que son conversaciones todas en paralelo. Exactamente, sí. De hecho, en Casa de Rosada están analizando reunirlos por grupos o por zona geográfica, por ejemplo, los patagónicos por un lado y demás, que pueden tener intereses similares para negociar. Pero de vuelta, si la ley de bases se vuelve a presentar tal cual estaba, hay cuestiones que no tienen que ver con los intereses de los gobernadores o que van en contra de los intereses de los gobernadores, Claro. que no cambiaron tanto las cosas desde que se cayó o desde que volvió a comisión Exacto. a mediados de febrero hasta ahora, como por ejemplo lo que tiene que ver con la privatización de YPF o por ejemplo lo El que tema tiene que ver hidrocarburos. con la reforma de hidrocarburos, de biocombustibles, lo que tenía que ver con la ley de pesca. Digo, había muchos cuestionamientos, o lo de la declaración de 11 emergencias. Sería volver a empezar de cero una discusión que ya las posturas se conocen, y hay que ver, por ejemplo, se hablaba de suprimir lo que tiene que ver con la suma de retenciones. Claro. Eso ya alivianaría un poco el asunto, pero hay otros puntos que siguen sin acompañar a los O sea que gobernadores. si entra nuevamente el proyecto de ley de bases tal cual, digamos, fue presentado en su momento Con por los el Ejecutivo, 600. con los 600 artículos, Sí. con las 11 delegaciones de facultades o emergencias que el gobierno nacional señala como para que el Congreso apruebe, van a tener el mismo resultado. De Exactamente. las 11 van a quedar 6. Salvo que ya venga con 6. Claro, que o tomen que- como base de proyecto Exacto. el dictamen. El dictamen. Ahí ya tiene un primer Claro. acuerdo. Leyendo- Después se siguió haciendo, digamos, retoques a lo largo de... Leyendo acreditados en Casa de Rosada, que recién salió la Sí. información, dicen que no sería el dictamen, sería el proyecto original. Claro. Por eso me hace mucho ruido que hay cosas que no cambiaron de vuelta. No sé por qué el resultado sería diferente en los puntos que más rispideces generan. Claro. ¿no? Bueno, Ok, por ejemplo, sí. de las 41 privatizaciones, en este contexto se dio, por ejemplo, ayer por la noche y hoy por la madrugada, el cierre De parcial, Telam. por lo menos, de la empresa Telam, Claro. de la Agencia Nacional Telam, que estaba incluida dentro de las privatizaciones, Claro. por ejemplo. Exacto. Entonces, es como que vendría un proyecto Que quedaría con algo viejo. que ya, claro, que estaría viejo en algunos puntos, y también quedaría, a ver cómo decirlo, con las reuniones y con los acuerdos que ya se habían hecho Claro. un tanto atrasados, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo se notó mucha predisposición de los diputados, porque esto hay que decirlo, más allá de que estén de acuerdo o no, la predisposición de venir, de sentarse en las bancas, de hacer las distintas reuniones de comisiones, las distintas jornadas de sesiones, pero que después no sé si sintieron cierta comodidad al tratarlo de esta Claro. manera con tantos proyectos, pero bueno, con tantos puntos y tantos artículos, pero bueno, en teoría vendría con los 664 artículos. Habrá que Eso ver, por lo sí. menos son las informaciones de esta hora, hay que ver, pero leyendo recién las notas de último Sí. momento, y hay 2 o 3 que se ve que hubo un off o algo allí en Casa Rosada que se deslizó esto, que se vuelve el proyecto original. Bueno, veremos. Si vuelve el proyecto original, las comisiones ya están conformadas. Eso es Presupuesto y cierto. Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General, son las cabeceras para empezar esa discusión. Veremos también a lo largo de los próximos días que se van a ir conformando el resto de las comisiones, o por lo menos algunas más, esperando ya el tratamiento de otros proyectos de ley, porque ya estamos en periodo de sesiones ordinarias. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Débora, gracias. Hasta la próxima. Gonzalo, gracias. Hasta la próxima, Fer.
Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Ya llega Incluidos. Esto fue el análisis. Gracias y nos reencontramos.